Nuevamente, buenos días con todos ustedes, mis estimados estudiantes del ciclo anual San Marcos. Muy buenos días. Quien les habla es el profesor Carlos Giraldo de la Academia Virtual APU de este ciclo anual. Y tenemos aquí hoy día un tema bastante interesante, bastante bonito, no solamente porque nos ayuda a reconectarnos y a reconocer lo valioso que tiene el Perú respecto a sus recursos naturales, a su biodiversidad de flora y fauna, sino que además es un tema que en más de una oportunidad ha venido en el examen de San Marcos, ¿sí? En más de una oportunidad. Y en ese sentido, no es la excepción, no es la excepción. En el último examen de San Marcos vino este tema, vino este capítulo de las unidades de conservación. Así es. Eso vino en el último examen de San Marcos, que fue el día sábado. ¿Qué tal? Buen saludos también para Isaac, ¿qué tal, mi estimado Isaac? Y vino, y con un pequeño mapita, por ahí tengo una pregunta, y también lo colgué en Geolocos del Perú, que al final espero verlo con ustedes. Eh, Pregunta que, por cierto, parecía complicada, pero no lo era, típico de las preguntas decorativas de San Marcos, que te hacen asustar en realidad, pero si uno lo lee con cuidado, te das cuenta o te vas a dar cuenta que no es cosa del otro mundo en realidad, no es algo, wow, qué complicado, es términos antiguos, claro, que no conozco. No, siempre hay que observar una pregunta y buscar sus respuestas por distintas aristas, por distintos ángulos o puntos de vista diferentes para encontrar la lógica y la respuesta de la misma. Así es. Así que continuamos. No, no te preocupes, Isaac, tranquilo. Continuamos. Y cuando hablamos de las unidades de conservación, hablamos de aquellos recursos naturales y de la biodiversidad que el Estado peruano, por derecho y por deber, protege. Y estos recursos naturales, muchos de ellos, son endémicos, o sea que no se encuentran en otras partes del mundo, y también varios de ellos están en peligro de extinción, o sea que es cosa grave. ¿Eh? Y hablamos de los recursos naturales, exactamente, como todos sabemos. Pregunta, ¿se me escucha? Sí se escucha, profe. Ah, ya se me escucha. Ok, muy bien. Gracias. Gracias, Mili. Gracias, campeón. Gracias, Mili. Gracias, Meli. Los recursos naturales son aquellos recursos que provee, que producen, que ha creado la propia naturaleza, ¿muy bien? Pero que no ha participado en algún momento la mano del hombre. El hombre no aquí no ha intervenido para crear un recurso natural, ¿muy bien? Por lo contrario, el hombre muchas veces lo que hace es encuentra, ubica estos recursos naturales y los extrae. ¿Por qué? Porque varios de ellos tienen un valor, ya sea para su propio consumo y satisfacer una serie de necesidades, como que también para generar un provecho económico. Así es. Bueno, y es Indy, ¿qué tal? Una cosita, muchachos, pregunto. ¿Un campo de cultivo es, son recursos naturales? ¿Un campo de cultivo, sí o no? A ver. Aquí las respuestas son diversas. Aquí se están mechando en las respuestas, son diversas. Bueno, sí, no, que sí, que no, que sí, que no, están ahí. Bueno, sí, en los campos cultivos hay plantas, muy bien, plantitas, muy bien. Pero no porque existan plantas significa, hoy son recursos naturales, tranquilo. Esas plantas existen porque sí crecieron naturalmente en esos campos de cultivos, en esas chacras, o que el hombre lo ha sembrado.
respuestas. Claro, es lógico. El hombre lo sembró, lo ha sembrado. Exactamente. Y recuerda que uno de los criterios importantísimos y fundamentales para considerar a un bien como un bien natural es que el hombre no debió haber participado en ningún momento. Entonces, ¿cómo el hombre siembra un campo de cultivo, de ser de lechugas o lo que sea, o de papas o de arroz? Ese campo de cultivo no es natural, ha sido creado por el hombre. Entonces, esa es la diferencia. Bien, los campos de cultivos no son, no son lugares donde hay recursos naturales, porque el hombre aquí ha intervenido. ¿Está claro, chicos? Esa diferencia que muchos confunden. Muy bien, listo. ¿Hasta aquí quedó claro, muchachos, sí o no? Sí, profe. ¿Y sabías que a veces hasta las actividades agrícolas son perjudiciales para el medio ambiente? Sí, a veces son perjudiciales, sobre todo cuando hay personas que quieren ampliar pues sus áreas de cultivo, pero para ampliar sus áreas de cultivo se encuentra pues con bosques obviamente tropicales o de montañas, etcétera. Y exactamente, lo queman o lo talan y lo queman. Entonces, ¿para qué? Para convertir un terreno para cultivar. Entonces, muchas veces, a veces la agricultura, no la agricultura en sí misma, sino el hombre, hace esas actividades para convertir un área natural en área de cultivos o de pastoreo, etcétera. ¿Sí? Y eso pasa con bastante frecuencia, mis estimados estudiantes. Continuamos. Ahora, vamos a ir de frente a lo que nos interesa el día de hoy, que son las unidades de conservación. ¿Muy bien? Las unidades de conservación son todos aquellos espacios continentales o marítimos donde el Estado ha identificado y ha reconocido su valor como tal, ¿sí? Su valor con la finalidad, y ese valor ya sea de carácter ecológico, ambiental, científico, educativo, económico, y este gran valor de estos recursos naturales que están en estos espacios continentales submarinos, el Estado se ve en el deber de conservarlos y protegerlos. Y eso no es porque alguien se lo inventó, no, eso está en la Constitución política, en el artículo 68 de la Constitución por ahora vigente, que dice que el Estado está obligado a promover la conservación y la diversidad biológica de las áreas naturales protegidas. Así es. Y por esa misma razón el Estado peruano crea y ha creado una serie de organismos públicos y en alianza también con organismos privados para la preservación, conservación de estas áreas naturales protegidas, que así va a ser llamada aquí adelante, las unidades de conservación o áreas naturales protegidas, protegidas por el Estado. Bien, ANPs, que hasta la actualidad, hoy día podemos decir que son 75 ANPs. Sí, 75. Pero ¿quién administra estas ANPs? ¿Qué organismo público se encarga de eh, tener todo un equipo de especialistas, de biólogos, de ingenieros, profesionales, guardabosques, voluntarios, etcétera? Bueno, el organismo público que se encarga de administrar cada ANP y vigilar que se conserve y promover proyectos con las comunidades son el CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Así, ese es el CERNAM. El CERNAM es el encargado, eh, es un organismo público que depende del Ministerio de Ambiente
Pero este organismo público, el CERNAN, no está solo. Lo hace su trabajo en alianza con otras entidades, con comunidades, con ONGs, con otros organismos públicos, en forma coordinada, formando un sistema institucional llamado SINAMP, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Bien? Y este es CERNAP, ¿bien? No te olvides. Objetivos de una ANP, bueno, obviamente la investigación científica. Tú dirás, ¿por qué? ¿Qué cosa hay de buena? Bastante. Hay desde de investigación científica, desde el punto de vista geológico, cuando se estudia un bosque de piedra, un paisaje, una estructura montañosa, un bosque, porque tienen información que es de relevancia científica, ya sea de distintas ramas. Es más, ¿te acuerdas quién es Antonio Brack? ¿Te acuerdas quién es él? Claro, Antonio Brack, lo hablamos la semana pasada, es el que desarrolló las 11 ecorregiones para el Perú. ¿Te acuerdas que, sí, que hicimos este tema la semana pasada, ¿no? Las 11 ecorregiones. Peruano es peruanazo, con pares alemanes solamente. ¿Te acuerdas que hicimos la semana pasada las 11 ecorregiones? Claro. Entonces, que fue además el primer ministro de Ambiente. ¿Bien? Bueno, Antonio Braque, este gran biólogo y científico peruano, que se me paraba viajando, explorando, haciendo sus estudios, sobre todo en la selva, él llegaba a la conclusión de que la selva peruana y la Amazonía en general es la gran farmacia del futuro. Tú te preguntarás, ¿por qué la gran farmacia del futuro? ¿Qué tiene en especial esto? Mucho, porque hoy día conocemos algunas plantas de origen amazónico que son medicinales. Así es. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado la sangre de grado? ¿Mm? A ver, por el chat. Hay varios, ¿ves? Varios que conocen la sangre de grado. Y se conoce la sangre de grado porque tiene propiedades desinfectantes. Claro que sí. Si tienes una herida y para evitar que se infecte, bueno, te lavas la herida con jabón, te secas y te aplicas la sangre de grado en forma de cremita, ¿no? O sea, echas unas par de gotas en tu mano, la frotas hasta que se vuelve de rojo, porque es rojo el líquido, a un color medio crema oscurito, y esa cremita te echas sobre la herida y desinfecta rápidamente y también ayuda a curarse con bastante rapidez, mejor que cualquier crema que te puedes comprar en una farmacia. Sí, es un ejemplo, la sangre de grado, que está demostrado en la práctica que es curativa. He escuchado que también tiene propiedades para curar la gastritis. Sí, en serio. Así es. Después otras plantas. La uña de gato. ¿Quién ha escuchado de la uña de gato? A ver, confirme. Y no del michi, no de tu gatito, sino del michi, no, no, sino de la planta. Claro. Y la uña de gato tiene propiedades muy buenas, extraordinarias, que ayuda a elevar el sistema inmunológico, nuestras defensas del cuerpo para afrontar todo tipo de infección o enfermedad. Claro, la uña de gato muy consumida en pacientes con anemia, pacientes oncológicos, pacientes seropositivos. Buenazo, buenos. Último. ¿Quién escuchó de la muña? Una hierbita para tomar la infusión. ¿Y qué tal sabe la muña? ¿La muña es un sabor feo o es agradable? Se toma con poquita azuquita, pues obviamente, ¿no?
muña es agradable. Con agua bien caliente, echas un par de ramitas de muña, bien lavada por si acaso. Echa la muña, deja que el agua se asiente y el agua es riquísima. La muña, que sabe como a menta, algo así, parecido al sabor de la menta. Y la muña, claro, alivia cólicos estomacales, dolor del estómago, claro, digestiva, claro, es cierto, Mel, bien Alarcón. Pero ¿sabías que la Universidad de San Marcos, sí, la decana de América, la Facultad de Farmacología o la especialidad de farmacología, acaba de publicar hace 2 años una investigación científica y que ya ha sido publicada también en las revistas de Lancet, de que la muña prácticamente te cura de la gastritis, que la muña, tomándolo como agua de tiempo, mata el Helicobacter pylori que genera la gastritis, que es muy común entre los estudiantes universitarios y profesionales. ¡Wow! Dice ahí Emily. Claro, en serio, la muña, la muñista, esa humilde planta. Nuevo geodato, exactamente. ¿Sí? Es investigación de San Marcos. Claro, pues, como esas noticias científicas no es de importancia para los medios de información que solamente divulgan idioteces y divulgan, pues, información antivacunas, ¿no? Anticientíficas del señor doctor Saliva, ¿no? Entre otros, no publican cosas importantes como el caso de la muña. No, pues no publican, pues. Y a lo que quiero llegar acá, a lo siguiente, que en el Perú, vamos en el caso peruano, tienen una gran cantidad de recursos naturales, especialmente plantas, que tienen propiedades curativas, que si se investiga más, se podría descubrir más plantas con propiedades también curativas de distintas dolencias, e inclusive, no solamente de las que conocemos, sino que de una planta que ya es reconocida por su propiedad curativa, se le puede investigar para encontrar qué otras propiedades para otras enfermedades podrían ser usadas como tratamiento. Y este valor científico que decía Antonio Brac de ver a la Amazonía como la farmacia del futuro, no es una cosa disparatada de alguien que dice, ay, que es romántico con la naturaleza. No, no, no. Hablamos de cosas científicas reales. Así es. Que surgieron muchas veces por conocimiento empírico, y el conocimiento empírico, de la experiencia, fue llevada ya a la investigación rigurosa de la ciencia para confirmar sus propiedades. Y ahí están. Y ahí están. No sé qué empresa peruana de apellido Schuller, sí, el mismo dueño de la Granja Azul, creo que parece que son de mi misma familia, y otro más, no sé, han patentado la uña de gato. Sí, pues los chinos, hace un par de años atrás, los chinos fueron hasta Pascua, Junín, las partes altas de la zona antonina de Pascua, Junín, y se han llevado cantidades de semillas de maca para cultivarlas en China y vender como maca china. Sí, en serio. A la vista y paciencia de las autoridades, con los recursos que deberían ser protegidos, realmente protegidos, es celoso de ellos, no solo para el consumo nacional, sino también mundial, pero que sea estudiado por los peruanos. Así es. Está solamente un ejemplo del valor incalculable que tiene estos recursos naturales. Es un pequeño ejemplo, ¿no? Su valor científico para aportar a la humanidad y también a las economías, por supuesto. Continuamos. Por eso, la necesidad de que el Estado peruano promueva la protección de la zona silvestre. Esa es la razón, de las zonas que aún no ha sido también de todo alterada por el ser humano, ¿no? Donde la naturaleza vive en total armonía con sí misma, sin contaminación, sin depredación, sin que haya un ser humano de lo occidental, no de ciudad, que esté atentando contra estos elementos. Claro, podría haber comunidades nativas, sí, pero las comunidades nativas viven en armonía total
con la naturaleza, ¿no? Ellos no los alteran, son parte del ecosistema marino. La preservación de especies y la diversidad genética, ¿está entendido esto? La protección, no solamente de características o elementos naturales, y también culturales, también. Porque hay algunos espacios de la naturaleza, el territorio peruano, donde han coincidido con hechos históricos, o con, si no son con hechos históricos, por lo menos con presencia de estructuras creadas por el hombre, como por ejemplo Machu Picchu. Machu Picchu no solamente es un centro arqueológico, vemos aquí la imagen. Machu Picchu es dentro de un ecosistema de bosque de montaña, de bosque húmedo, de bosque de neblina. Así es, claro. Y estas ANPs, áreas naturales protegidas, desde luego, están, no están para que uno lo pueda ver de lejito. No está para verlo en fotos, en videos, no, no, no. Están para que la gente los conozca, para la educación, el turismo, la recreación. El peruano, el turista puede conocer estas áreas naturales protegidas, puede ingresar, pero obviamente siempre con las recomendaciones que dan las autoridades del CERNAM para su preservación, pues. Olvide, ¿qué pasaría si viene un sujeto cualquiera, va a Machu Picchu, encuentra un muro de rocas y con graffiti pone su nombre? Johnny estuvo aquí, o Anita y Gabriel, con corazoncitos, con graffiti. ¿Qué te parece ese tipo de actitudes? ¿No? O arriba Perú, con graffiti, ¿no? En Machu Picchu. ¿Te parece correcto eso? No, pues, no, porque eso no es la forma. Por eso, y aunque parezca, obviamente, evidente de que tú dirás, pero ¿qué imberbe se le ocurriría hacer esto en lugares que son arqueológicos, naturales, que hay en el Perú? Bueno, si para ti te parece ilógico que haya gente imberbe de esto, yo te digo que la verdad que la hay. Sí la hay. Sí la hay. Y eh, en Machu Picchu y en otras partes del Perú, donde he visitado, he visto gente haciendo esos tipos de idioteces. Yo he visto en la selva, en algunas áreas protegidas que he ido, que han puesto corazoncitos con iniciales, ¿saben dónde, no? En los troncos de los árboles, en el tronco de un cedro. Y tiene la culpa del cedro que venga un imberbe y haga eso. Eso no es fomentar el turismo y la educación de forma adecuada, responsable y sostenible, pues. Hay una forma distinta de hacerlo en armonía con el medio ambiente. Pero hay esos pedazos de imberbes que hay. ¿No? Quisiera decir la palabra, pero estamos grabando en la clase, como usted me entenderá. Pero creo que me dejo entender en lo que quiero decir, ¿no? Pero hay ese tipo de desadaptados e imberbes. Más. Dice aquí, la utilización sostenible de recursos derivados de los ecosistemas naturales. Sí, hay algunas ANPs, algunas áreas naturales protegidas, donde el Estado aprovecha los recursos naturales o autoriza a las comunidades que están próximas o dentro de las áreas naturales protegidas, les permite aprovechar sus recursos, pero de una manera sostenible. ¿Qué significa sostenible? Que es el aprovechamiento de los recursos naturales, utilizando y extrayendo lo necesario para su subsistencia, para su consumo, para su desarrollo, lo necesario, lo racional, garantizando que estos mismos recursos se preserven y se conserven para el futuro de las nuevas generaciones. Así es. Eso es sostenible. Depredar un bosque, ¿no? Tirarse un bosque por todo entero, ¿no? Eso no se llama sostenible, ¿no? Convertir bosques en áreas de cultivo de granjas tampoco es sostenible, ¿no?
Genera actividad minera, no en la selva, tampoco es sostenible, o donde sea, ¿no? No es sostenible. Eso no. Continuamos. Bueno, y estas son todas las ANPs que vamos a hablar el día de hoy, de los cuales de estas categorías de ANPs, el que tiene mayor extensión en hectáreas son los parques nacionales, y los que tienen menor extensión de hectáreas, o sea, menos superficie de preservación, son los refugios de vía silvestre. Ahora, son varias categorías y cada uno tiene sus propios objetivos específicos. Por supuesto que sí. ¿Y cuáles son? Vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, según uso y manejo de los recursos, tenemos aquellos que son de carácter intangible, que son los de uso indirecto. ¿Quiénes son ellos? Se los presento. Tenemos acá a los parques nacionales. En el Perú hay 15 parques nacionales. Y no es solo, tiene dos más. Los santuarios nacionales y los santuarios históricos. ¿Cuál es la característica en común? ¿Qué tiene en común estas tres áreas naturales protegidas? Que son intangibles. ¿Qué quiere decir eso? Que sus recursos naturales no deben ser explotados. Sus recursos naturales no pueden ser extraídos. No pueden. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cree que estos lugares, sus recursos naturales o sus expresiones, no pueden ser explotadas o extraídas? ¿Por qué razón? ¿Ya? Porque es patrimonio, ya, está bien, muy bien. ¿Y qué más? Porque en estos espacios se encuentran manifestaciones no solamente culturales, sino también hay recursos naturales, endémicos, o sea, propios de ahí, que no hay otra parte en el mundo, o muy pocas, pero cuyos recursos naturales, estos elementos, son escasos, son escasos. Y como son escasos, y en varios de ellos hasta en peligro de extinción, es el ser estrictamente celosos en su preservación, en su conservación, para evitar que sean depredados, para evitar que se desaparezcan para siempre. Por eso son intangibles. ¿Bien? Y aquí no se puede permitir ninguna actividad económica del hombre de lo que sea de tipo extractivo o que contamine estas áreas. No. Pregunto, ¿quedó claro la explicación de estas áreas? ¿Sí o no? Muy bien, Emily, ¿qué más? Bien, Christopher, ¿qué más quedó claro la explicación de lo que es uso indirecto? Bien, Evelyn, ¿qué tal, Evelyn? Yasuri, bien. Amy Quijano. Por ejemplo, como dije hace un momento, ¿no? Mel, tú puedes ir a Machu Picchu y hacer un grafiti que dice Mel estuvo aquí o Mel la dulce. No, es intangible. No se puede destruir nada ahí. No se puede alterar. Por ejemplo, Mel, si vamos a la selva con tus hermanitas de paseo, por ejemplo, y en la selva vamos, por ejemplo, al Parque Nacional Manu, en Madre de Dios, y hay un monito que se encariñó contigo, Mel, imagínate, un monito muy bonito. Y tú dices, ay, no, me lo llevo a mi casa como mascota. No puedes, no puedes. Eso se llama ser intangible. No puedes traer nada ni alterar el ecosistema. Puedes conocerlo, puedes visitarlos, pero no es traerlos. ¿Quedó clarito, mi estimado? ¿Mi estimada? Genial, perfecto. Mi estimada Mel. Saludos a tus hermanitas, ¿ya? ¿Cómo está, verdad, la gatita?
¿Qué sabe la gatita? Ahí imagino, ya. Muy bien. Debe estar muy linda la gatita. Dile a tu hermana que me mande fotos si puede, pues, ¿ya? ¿Cómo está? Gracias, gracias. Para los que no saben, lo que pasa es que hace un par de semanas rescaté de la calle una gatita, muy linda en realidad, ya que hay gente que bota a los animalitos cuando son hembras, ¿no? Y bueno, la rescaté, la bañé, la puse bonita, todo, y le estaba buscando hogar. Y es difícil encontrar hogar para una gatita o una cachorrita, también puede ser una perrita, pero que cuando es hembra, pues es difícil, ¿no? Pero me pasé la prima de Mel, ¿no? Por medio de su hermana, Dayana, que estimo mucho, aceptó adoptarla y bacán, ¿no? Qué lindo corazón para adoptar animalitos así y traer un hogar, ¿no? Un hogar, una oportunidad de una familia, ¿no? Una mascotita. Así es. No podía porque tengo aquí unos asuntos un poco difíciles. Vamos a ver. ANPs de uso directo. En los ANPs de uso directo son ANPs donde sí se permite extraer y aprovechar los recursos naturales. Ok, Indy, muy bien. Atenas se llama la gatita. Ah, qué bonito nombre, me encanta ese nombre, Atenas. Sí, le cae pelo porque es hermosa. Indy, pero yo lo publico, paso la voz. ¿No? ¿Qué más tenemos ahí? O sea, la gente me escribe ya. Tenemos acá estas ANPs de uso directo, que como decía, ¿se puede aprovechar los recursos naturales? Sí, se puede aprovechar de forma sostenible y se puede permitir algunas actividades económicas. Sí, en algunos de estos lugares se puede permitir algunas actividades económicas que puedan coexistir en armonía con el medio ambiente. Así es. Aquí tenemos las reservas nacionales, los refugios de vida silvestres, la reserva paisajística, las reservas comunales, la boca de protección y los cotos de caza. Mira, su profe, de todos ellos me tengo que aprender sus conceptos, definiciones, sus diferencias. Tú pensabas que solamente eran los parques nacionales y santuarios. Bueno, también todos ellos. Pero tranquilo, no es la gran cosa, o sea, no es tan complicado diferenciarlos, no, no es tan complicado. Es como cuando tienes tu mancha de amigos, son varios, pero no todos son iguales. Cada uno tiene su propia forma de ser. Y es más o menos así como tú lo identificas, porque ya te familiarizas con esas personas, con tus patas, con tus amigos, y puedes diferenciarlos cada uno por ser diferentes por ave motivo. En el caso de las ANPs o en cualquier tipo de datos de geografía, para diferenciarlo también, cada uno tiene distinto nombre y cada uno tiene también su propia característica. A la manera que tú vayas repasando y a la manera que tú vayas internalizando la información, vas a notar sus diferencias. Muy bien. Y algunos tienen, por el mismo título de la ANP, ya tiene lógica lo que significa. Por ejemplo, refugio del Vía Cerveta. ¿Qué te suena la palabra refugio? Que son lugares donde sirven de albergue, ¿no? Y hogar temporal de especies de plantas animales. Así es. O reserva paisajística, la palabra paisajística, reservas. Reserva que es conservar el paisaje, ¿sí? O reservas comunales, ¿sí? Son reservas donde hay flora y fauna, pero que son diseñadas para comunales, para comunidades, para algunas comunidades. Entonces te das cuenta que algunos conceptos, si uno lo analiza solamente por el título, ya tienen un sentido coherente de lo que significa o lo que representan o protegen. No sé si me dejo entender, muchachos.
Así es. Perfecto. Ahora hay una categoría más que es muy especial. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es la siguiente. La, la de, la de carácter transitorio. ¿Cuáles son esas áreas de carácter transitorio? Son las zonas reservadas. ¿Qué diferencia hay con las demás? A ver, estas zonas reservadas son candidatas. Son candidatas para hacer una ANP. ¿Y por qué se dice que son candidatas? En concurso de belleza, en una competencia. No, 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 no es tanto por ahí. Va por el hecho de que estos lugares del Perú son propuestos por autoridades locales o regionales, o por organismos también, privados, ONG, etcétera, para que el Estado, por medio de sus profesionales, ya que están en el CERNAM, puedan visitar estos lugares. No solo visitarlos, sino también realizan una serie de estudios, investigaciones, estrictamente muy rigurosas, ¿bien? Para identificar en qué situación ecológica ambiental se encuentran, de cuáles son las especies de plantas y animales en que habitan ahí, qué tan conservados están, cuál es el valor que tienen también para la zona donde se ubica, y reconociendo y diagnosticando en qué situación se encuentran estas zonas reservadas, que son candidatas para ANP, una vez que ya se ha llegado a una conclusión definida, entonces el CERNAM eleva el informe al MINAM, al Ministerio del Ambiente, donde informa que esta zona reservada, por estas y estas razones, va a ser una ANP, ya sea o de carácter intangible, según en la situación que se encuentren, o de carácter tangible. Y entonces ya lo declara como oficial. Pero también ha habido casos, como por ejemplo los humedales de Puerto Viejo, que hace un par de años atrás estaba en la lista de las zonas reservadas, y después de muchos años de investigación, los científicos y los especialistas del CERNAM llegaron a la conclusión que este lugar, esta zona reservada, estaba tan dañada, estaba tan poco conservada, de que ya no tenía pues las condiciones para llamarse en un área silvestre, ya no. Estaba demasiado, pero ya demasiado alterado por el hombre, y que no podía entrar a la categoría de una ANP. Pero sin embargo recomendó que el gobierno regional de Lima asuma la protección de este lugar para intentar en el futuro recuperarlo o evitar que siga destruyéndose. Así que las zonas reservadas tienen esa condición de ser de carácter transitorio hasta que definan su condición. Si entran o no entran a las manchitas de ANPs de forma oficial. Muchachos, ¿quedó claro esta explicación? ¿Sí o no? Confirmen. Confirma. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Sí, había una lista grande de zonas reservadas, había un montón, pero se ha ido reduciendo. La mayoría de ellos ya son ANPs, y otras simplemente se han descartado que no tienen condiciones. Así es. Y hay algunos que están esperando ya hace años, que ya están declaradas como tal, ¿sí? Como la corrida del Guayguash, que ya debería hace tiempo ser, para mí, considerada declarada como un parque nacional, ¿no? Justamente voy a hablar dentro de unos 15, 20 minutos, voy a llegar sobre las reservas comunales, pero te voy a dar un pequeño spoiler. Reservas significan lugares donde se conservan recursos naturales, muy bien, pero que puede ser aprovechado, pues se reserva, se guarda, se reserva, se cuidan para ser aprovechado de forma sostenible. Pero comunales se refiere a qué, pero solamente para qué, para algunas comunidades que viven dentro o cerca de esos territorios. Así es.
Me pregunta aquí, Evelyn, si son más importantes los tangibles. No. Ni las tangibles, ni las intangibles, ninguna de ellas es más importante que la otra. Todas son importantes. O sea, todas son importantes. Todas, todas. Es como, por ejemplo, para un papá. Pues. Por ejemplo, a mí una vez me ha preguntado, ¿a quién quiere más? ¿A Estefano y Ivana? Entonces, para mí es una pregunta absurda. Los dos son importantes. Los dos por igual. Entonces, igual, en las ANPs, las tangibles o intangibles, ambos son importantes, porque uno tiene un objetivo, que es conservarlos para evitar que desaparezcan sus recursos naturales, y el otro, sí, tiene recursos naturales que tienen que protegerse, pero se debe aprovechar de forma sostenible. Cada uno con sus propias características, pero son igual de importantes. Así es. No todos son iguales, entonces no hay que una tenga más prioridad que otra. Sí, ninguna tiene más prioridad que la otra. Todas tienen un objetivo especial de preservación o conservación. Cada uno tiene su propio objetivo. Y a pesar que tiene su propio objetivo, no significa de que uno sea más. Así es. Y vamos a describir justamente estas ANPs. Claro, no vamos a hablar uno por uno de las 75 porque hasta yo mismo ya, demasiado intenso, demasiada información. Pero sí vamos a mencionar lo que son pues las categorías y vamos a mencionar también algunas de ellas, algunas características especiales, su ubicación. Y vamos a ver unos cuantos videos de algunos de estos lugares que para ustedes que nunca han escuchado, pero se van a sorprender. Me dice si, profe, en el uso tangible sí me puedo llevar cosas. A ver, el Estado autoriza quiénes pueden aprovechar los recursos naturales. ¿Quiénes? En las áreas tangibles. O sea, no es que yo voy y me llevo una piedra de recuerdo de Machu Picchu. O yo voy pues a la Pampa Galeras, donde están las vicuñas, y ahí se aprovecha la lana de la vicuña, y yo digo, ya me chapo una vicuña y me llevo a mi casa para yo sacar mi lana para ir a mi casa. No, 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 o sea, un fulano cualquiera como nosotros no puede. El Estado permite su aprovechamiento, pero solo autoriza a ciertas comunidades o organismos que lo pueden hacer de forma profesional, nada más. Ese es así. Así funcionan ya las cosas. Así funciona. Cualquiera no. Solo el Estado autoriza. Es que si alguien lo hace sin autorización, te cae la ley. Sí. Desde prisión, desde la cárcel, hasta una multaza. Así es. Así que mejor hay que hacer turismo en estos lugares de una forma. Ya lo van a ver ya. Ustedes ya lo van a ver en un momento más. Claro, ¿no? Así es. Claro, puede ser una piedrita de un bosque, pero de la zona andina, claro, no hace generar mayor impacto, ¿no? Pero sí, 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 si es algo importante, no debes, es verdad. Pero la recomendación es tratar de no alterar casi nada. Esa es la recomendación. Si no estás autorizado o no, si no se permite. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a empezar primero con las áreas de uso indirecto, las de recursos intangibles, como el Parque Nacional. El Parque Nacional es un área intangible, la clave está aquí, intangible, en la que se protege a todas formas, a todo tipo de forma de flora y fauna. Así es, así es. Así como la belleza paisajística del entorno. Sí, va de la mano, la cosa de la belleza paisajística y la naturaleza. ¿Y por qué es un área intangible que protege aquí a varias formas, a varias comunidades de flora, de fauna, a varias especies? Porque aquí varias especies corren en peligro de extinción. Así es. Hay muchas especies de plantas o animales o de escenarios paisajísticos que son únicos y son muy vulnerables a extinguirse y por eso se los protege aquí a varias especies. ¿Muy bien?
Por eso que son lugares para la investigación, para la educación, el turismo y la recreación. Aquí tenemos el mapa, y este es el mapa del Parque Nacional más grande del Perú, que es el Parque Nacional del Alto Purús, que se encuentra entre Mar de Dios y Ucayali, en la frontera con Brasil. Es un escenario paisajístico, es un escenario natural, donde se conserva eh, prácticamente extensos territorios de selva virgen, sí, de selva virgen. Y aquí tenemos en la lista de los 15 parques nacionales. ¡Qué bárbaro! Pero mira acá, observa acá, puedes ubicar, sabemos que el Mano es el más grande de todos, el Mano, no, el Mano, el Alto Purús. El Alto Purús, por ahí que está, tiene ¿cuántas hectáreas? Más de 2,5 millones de hectáreas. Muy bien. El Mano está ahí nomás cerquita del Mano. El Mano parece que es el segundo más grande. Así es. El Mano que está ubicado en Mar de Dios. ¿Bien? Pero ¿cuál es aquí el más chipitaz? ¿Cuál es el parque nacional el más chipitaz? Ajá, ya lo vieron muy bien. Tingo María, claro, que está en la región de Huánuco, que por cierto es un parque nacional bastante visitado, porque ahí se encuentra la cueva de las lechuzas, un montón de cascadas, este, puedes conocer todos esos conjuntos de montaña que representa a la famosa La Bella Durmiente. Ese es el Parque Nacional de Tingo María. Quizás algunos también han visitado, claro que sí. Otro parque nacional conocido también es el Parque Nacional del Huascarán, donde se conserva el ecosistema, mira lo que voy a decir, la cordillera tropical más alta del mundo, que es la Cordillera Blanca. Pero, repito otra vez, cordillera tropical. ¿A qué me refiero a eso? Que el conjunto de cordilleras a nivel del mundo en países tropicales, solo de países tropicales, la Cordillera Blanca, ubicada aquí en Ancash, es la más alta, tiene una gran cantidad de glaciares, un montón de nevados, el Huascarán, el Yeropaja, no, el Alpamayo, el Guandoy, de otros que se encuentran en la Cordillera Blanca. Así es. Que por cierto están desapareciendo lentamente por temas de calentamiento global. Otro. Tenemos aquí otro parque nacional de los cerros de Amotape. Quizá no te suena esto, pero la semana pasada hemos hablado, ¿te acuerdas? Del bosque seco ecuatorial, donde vivía este animalito, el oso hormiguero. ¿Te acuerdas? La semana pasada que hablamos de eso. ¿Qué tal Jason? Está ahí Jason, bien. Claro. Por ejemplo, los cerros de Amotape conservan justamente estos bosques secos ecuatoriales. Sí, sí, sí. Lindo, hermoso lugar. Buenos días, Jason. Se te, se te echaba de menos ya tu participación, ya no se te leía. Qué bueno leerte. El último a ser creado ha sido el de Yaguas. Yo iré a adoptar un oso hormiguero. Ahí está, buena pregunta. En realidad, yo sé que Mel lo dice porque Mel es una chica de un corazón muy lindo, muy noble, pero podemos adoptar un oso hormiguero, como vimos en el video allá la semana pasada del bosque seco ecuatorial, o sea, de los cerros de Motape. No se puede, porque recuerda que está este de carácter intangible. No se puede. Y si fuera tangible, tampoco lo podríamos, porque no tenemos permiso del Estado. No se podría. Entonces ahí, lamento decir que no se puede. Cuando pases por la garita de control, te van a decomisar y te van a meter presa, porque van a pensar que te está haciendo tráfico de animales. Ese detallito. Así es. Mira Santuario Nacional. El
La definición de santuario nacional es parecida a del parque. ¿Parecida en qué sentido? Que primero que son área intangible, por algo son de uso indirecto. Pero sin embargo, la diferencia es que en el Parque Nacional, te había dicho, que protege a varias especies de plantas y animales, además del escenario paisajístico. Aquí, en el Santuario Nacional, protege a una especie específica de plantas o una especie específica de animales. No a varias, sino a una especie específica, o de un escenario paisajístico también. ¿Por qué? Porque en estos santuarios se encuentran plantas o comunidades de plantas o una comunidad de una especie de animal que está en una situación muy vulnerable de extinción. Así es. Que si se sigue explotando o si no se lo protege, es más probable que desaparezca, porque es única, es una especie que está en una situación muy especial, muy vulnerable. Y por eso pertenecen a este santuario, ¿no? Santuario para unas especies de plantas o una especie de animales. No sé si me estoy dejando entender sobre este concepto. Claro, en el parque hay varias especies de plantas y animales, y aquí una específica en concreto. Muy bien. Por ejemplo, en el Guayay, que está a casi 5.000 metros de altitud, 4.800 por ahí, aquí específicamente protege un escenario paisajístico, el bosque de piedras más grande del Perú. Y es una formación geológica formada por la meteorización y la erosión eólica. Un extenso bosque de piedra que te faltaría como 2 días a más para reconocer todo este gigantesco bosque de piedra en Pasco. ¿Sí? O el caripuy. Aquí se protege una especie de planta muy específica, a lo que es a la puya de Raimondi, también llamada titanca. Aquí un bosque relicto de rodales de puya de Raimondi. O la laguna de Mejía, que protege escenarios de humedales que tenga Arequipa. O Edampay. Edampay protege a una comunidad de bosques, unos pequeños bosques de Intimpa, que es una conífera. Las coníferas, los árboles así como en Navidad, los pinos, son propios del hemisferio norte, de Europa y Norteamérica. No son nativos de aquí del Perú o de los Andes, pero hay excepciones. En los Andes crece una especie de árbol pariente de estas coníferas, que es la Intimpa, y que son escasas, y aquí se protege, entre otras. El Parque de las Leyendas es un ambiente artificial, porque el hombre ha cogido ahí las jaulas, los caminos, está en la ciudad misma, y ha traído animales de otras partes del Perú y del mundo para verlos ahí como exhibición, ¿no? Este, no es natural, pues es un área de estructura construida, artificial, ¿no? Y los pobres animales están estresados ahí también, pues, ¿no? Claro, cuando un niño ver animales salvajes muchas veces ahí en el zoológico es wow, es increíble, es maravilloso, ¿no? Ya cuando llegas a grande, te das cuenta que los pobres animales solo tienen esos pequeños espacios para caminar o distraerse y no están en su bosque, no están en su montaña. Lo más bacán es verlos en su bosque, en su montaña. Ahí es lo bonito. Ahí es donde viven felices. Y me recuerda la canción del oso, una canción antigua, que es también reinterpretada por Daniel F., que decía, yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba sin cesar, decían. Las mañanas y las tardes eran mías, dice la canción. Y en la noche se tiraba a descansar. Hasta que el hombre llegó con sus jaulas y se llevaron a los animales y al oso también, al circo en la ciudad. Sí. Busque la canción, muy buena. Vamos a ponerse algunos acá. El bosque de Guayay, bosque de piedras, es increíble, es alucinante ese lugar.
tienen rocas que tienen formas caprichosas, que parecen edificios, ciudades, de animales, de personas, de seres mitológicos. Caripuy, ¿no? Y acá están las titancas o puyas de rimones. Ampay, de pequeño área de bosque, de este árbol que parece un arbolito de Navidad, que son parientes de las coníferas, la intimpa. Pampa hermosa, que protege estos escenarios de bosque y neblina, en Chanchamayo, en Junín. Justamente vamos a ver un video de Pampa hermosa. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Vamos a verlo. Mire, vamos a ponerle pausa por favor el video, por favor. ¿Ya? Vamos a